Muy buenas noches, saludos cordiales, fraternos. Estamos contentos de estar otra vez aquí conectados y poder de esta manera desarrollar este webinar especial. 4 de agosto 2022, estamos reunidos para desarrollar un webinar libre en base al API 580. Mi nombre es Manuel Rogelio Cuadra González, representante legal de la Agencia de Asesoramiento y Consultoría de Normativas de Construcción y de Referencia SICTU Sociedad Anónima. Les da la bienvenida. Hoy vamos a estar desarrollando un webinar, un conversatorio, una clínica muy técnica. Nos complace grandemente tener esta oportunidad y poder compartir con todos ustedes, los que están conectados, como también aquellos que verán este video en las diferentes redes que tenemos. Estamos complacidos y contentos de tener al ingeniero Cristian Paredes Laura, inspector autorizado API 580. Cristian ostenta la acreditación de otros APIs. Sin embargo, en esta noche nosotros hemos preparado esta clínica o este webinar o conversatorio en base al API 580. Vamos a dar por inicio esta transmisión en vivo, está siendo grabado. Luego lo vamos a compartir por las redes sociales y muy en especial por la red profesional LinkedIn, en donde he recibido mensajes de texto al WhatsApp. Muchos de los interesados me comunicaron que no iban a poder estar presentes, pero ellos confían en que esta transmisión se grabe y lo puedan también ellos de alguna manera disfrutar en su momento de rato libre. Bien, vamos a empezar este webinar. Son exactamente aquí en Bolivia las 9:19 de la noche. En Perú son las 8:19 y somos muy respetuosos de los horarios. Así que vamos a iniciar de la siguiente manera. Nosotros hemos preparado aquí una breve presentación en base a lo que en esta noche, de manera muy dinámica, de una manera muy profesional, el ingeniero Paredes Laura nos va a compartir. Bien, hoy vamos a ver algo relacionado al API 580. Esta presentación es una presentación muy resumida, a grosso modo. Ya el ingeniero estará pues desarrollando de una manera más amplia o dinámica. Bien, API representa a todos los segmentos de la industria del gas natural y también en relación al petróleo de los Estados Unidos. Esta organización, el API, apoya a más de 11 millones de empleos en ese país, en los Estados Unidos, y está respaldada por un creciente movimiento de base de millones de americanos o estadounidenses. El API, o el Instituto Americano del Petróleo, se formó en el año 1919 y como una organización que establece estándares en donde ha desarrollado más de 700 estándares para mejorar la seguridad, la operatividad, las cuestiones ambientales, la eficiencia y la sostenibilidad en el rubro del gas y el petróleo. Esto, a grosso modo, lo que es el API, pues, dentro de su alcance. El API 580 abarca aspectos relacionados con inspecciones basados en riesgo. La traducción que se podría ajustar un poco más a este código sería, en nuestro idioma, riesgos establecidos por inspección. Este código es relevante en la industria porque permite que usuarios y operadores tengan las pautas acreditadas para realizar programas de inspección, en donde el objetivo es establecer procedimientos acreditados para reducir los riesgos que se dan en este rubro de la industria. El API 580, dentro del prefacio, es una práctica recomendada. Está destinada a proporcionar orientación sobre el desarrollo de una inspección basada en el riesgo. Sus siglas serían el RBI. Este programa
se centra en la inspección de equipos fijos, de tuberías, en las industrias de procesos de hidrocarburos y químicos. Este programa está destinado a complementarse con los siguientes estándares o códigos del API: el 510, el 570 y el 653. Estos códigos o estándares de inspección del Instituto Americano del Petróleo permiten a un propietario o usuario planificar y hacer estrategias de inspección. Esto para aumentar o disminuir la inspección designada por parte del código en actividades frecuentes, todas ellas basadas en los resultados de una evaluación. La evaluación, por lo tanto, va a evaluar sistemáticamente tanto la probabilidad de falla como la consecuencia asociada con la falla. La evaluación, en este caso, probabilidad de falla, debería ser evaluado considerando todos los mecanismos de daño creíbles. Consulte el código, nos dice la API 580, el código apropiado para otro requisito de evaluación. Esta práctica recomendada está destinada a servir como una guía para los usuarios para que puedan realizar correctamente inspección basadas en riesgo. La información de esta práctica recomendada no constituye y no debe interpretarse como un código de reglas, regulaciones o prácticas mínimas seguras. Las prácticas descritas en esta publicación no están destinadas para suplantar otras prácticas que han demostrado ser satisfactorias. Tampoco esta publicación tiene la intención de desalentar la innovación o los aspectos originales de las empresas en relación a inspecciones de instalaciones de hidrocarburos y químicos. Nos complace presentar esta noche al ingeniero Cristian Paredes Laura, inspector autorizado API en base a las acreditaciones 570, 510, 580, 653 y 650. Nosotros tenemos una división en la red profesional de LinkedIn que tiene que ver con aspectos de servicio de ingeniería en la minería y petróleo. En este momento tenemos 104 seguidores, es importante lo que está pasando, y básicamente estos 104 seguidores se comprenden de empresas, altos ejecutivos, gerentes de proyectos y muchos inspectores. El ingeniero Cristian Paredes Laura ha asumido dentro del alcance de lo que es Ictus en este rubro el Departamento de Minería y Petróleo. Bueno, sin más que decir en este momento, me complace presentar al ingeniero Cristian Paredes. Vamos a tener una exposición, digo, desde ya bastante interesante, y en este momento voy a dar lugar a Cristian para que nos pueda compartir lo que él ha preparado con mucho gusto para nosotros en esta noche. Querido Cristian, adelante. Buenas tardes, buenas noches con todos, Manuel, y con todos los seguidores de Ictus. Bueno, primero que nada, acá estamos un día más para dar este curso. Y bueno, este curso API 580 es un curso de la Sociedad Americana de Petróleo. Voy a compartir mi pantalla, un segundo. Ok. ¿Logran ver mi pantalla? Disculpen. ¿Sí? Manuel. Afirmativo, Cristian, afirmativo. Podemos ver la pantalla. Listo. Bueno, primero que nada, vamos a empezar hablando de lo que significa API 580. API 580 es un código que ayuda a hacer un procedimiento de inspección netamente de los equipos que tenemos, ya sea dentro de una refinería, ¿ya? Entonces, entendamos eso, nos ayuda a hacer un procedimiento de inspección. Por eso se llama riesgo basado en inspección, ¿ya?
¿Cuál es la similitud que tiene este código? La similitud que tiene este código es como cuando nosotros hacemos un hiper-C o un petar, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Cuando nosotros subimos a un andamio, tenemos riesgos asociados, ¿no? Y tenemos peligros, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando subimos a un andamio, ¿qué es lo que el riesgo, ¿no? El riesgo es, ¿cómo se llama? Caídas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el peligro? Que nos podamos fracturar alguna parte de nuestro cuerpo o que nos pueda llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces, si ustedes han llenado un PETAR o un hiper-C, se dan cuenta de que es la misma distribución, ¿no? Entre menor riesgo, ¿no? Si nosotros controlamos el riesgo, mediante la probabilidad y la consecuencia, nuestro riesgo va a ser menor. Pero si nosotros no controlamos la probabilidad y nuestra consecuencia, nos pueden llevar a un mayor riesgo. Entonces, eso mismo que nosotros hacemos cuando hacemos nuestros análisis de trabajo, es lo mismo que hacemos un análisis de trabajo, pero para los equipos, ¿ya? ¿Y qué equipos estamos hablando, no? Acá estamos hablando de lo que son los equipos recipientes a presión, tuberías, tanques, todos estos equipos se les hace una evaluación. Y todas las evaluaciones que se le hacen a estos equipos van en función a la probabilidad y su consecuencia. Para hacer resumir esto, es la probabilidad por la consecuencia me da mi riesgo. Si yo tengo una probabilidad 1 por una consecuencia 1, mi riesgo va a ser 1 y va a caer acá. Si yo tengo una probabilidad 5 con una consecuencia 5, mi riesgo va a caer acá. Entonces, el concepto del API 580 es ayudar a las empresas a que puedan realizar un procedimiento de riesgo para que sus equipos, ya sean tuberías, recipientes o tanques, puedan estos tener un procedimiento de inspección. Y este procedimiento de inspección nos ayuda a poder detallar qué ensayos nosotros podemos hacer para que el riesgo de nuestro equipo esté bajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el concepto básico del API 580 es ayuda a realizar un procedimiento para una inspección de los equipos. Como nos dijo Manuel, yo soy ingeniero de materiales de la UNSA. Tengo cuatro certificaciones. También tengo American Welding Society. Y empezamos. Como les decía, un equipo, su probabilidad de falla más alta va a ser por una falla mecánica. Por una actualización de proceso, un 8%. Por el sabotaje de un operador, un 3%. Por desconocimiento de cómo funciona el equipo, un 18%. ¿No? Por un error de diseño, un 4%. Y por un error de operaciones, un 20%. Como ustedes pueden ver, lo más alto es un 41%. Entonces, RBI ha sido focalizado en este 41%. En este 41% netamente y también en el 20% de operación, ¿no? ¿Por qué? Puede ser de que un operador por desconocimiento active una válvula y
la presión se eleve. Entonces, todos esos riesgos son evaluados, todos esos riesgos son llevados a un sistema, a una forma de evaluación, y nos da una respuesta o nos da cuáles son las acciones que debe tomar la empresa para poder ellos tomar las acciones. API 580, como les decía, es un código que te ayuda a realizar un procedimiento, ¿ya? Que te ayuda, que te da las indicaciones de cómo uno tiene que trabajar, de cómo uno tiene que realizar su procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? API 581 es una ayuda, ¿ya? Es una ayuda. 581 es una ayuda. ¿Cómo empieza todo este sistema? API 510, que es recipientes a presión, ¿no? Cuando nosotros estamos en la etapa de construcción, construimos un recipiente de presión bajo ASME 8. Una vez que se está en construcción, lo hacemos con ASME 8. Una vez que entra en servicio, utilizamos API 510. Cuando nosotros construimos una línea, una tubería dentro de la planta, usamos ASME B31.3, ¿no? O 31.4, dependiendo si está fuera, si es lodos, ¿no? O usamos API 1104, ¿no? Cuando es construcción. Pero cuando ya está en servicio, usamos API 570. Cuando nosotros construimos un tanque nuevo en construcción, usamos API 650. Pero cuando ya esté en funcionamiento, desde el primer día de funcionamiento, ya entra a ser evaluado mediante API 653, ¿no? Entonces, estos son los documentos de trabajo, ¿no? Que nos ayudan a nosotros poder hacer un procedimiento de trabajo. Entonces, todos estos procedimientos nos llevan a realizar un análisis mediante API 581. API 581. ¿Y qué es el API 581? ¿Ya? Vamos a buscar acá, un segundo. API 581. API 581 es un código que nos detalla cómo funciona o qué ensayos nosotros vamos a usar. ¿Qué ensayos nosotros vamos a usar? Por ejemplo, en esta tabla de acá, que es del API 581, ya nos dice, si yo quiero hacer una evaluación del fondo del tanque y que tenga una alta eficiencia, tengo que realizar todos los ensayos de acá, ¿no? Soldaduras, tengo que escanear la zona crítica, tengo que hacer inspección visual al 100%, el pitch gauge, tengo que hacer la prueba de vacuum box, ¿no? Tengo que hacer un revestimiento o liner, una prueba de spout al 100%, prueba de adhesión, ¿no? Si yo voy a hacer, digamos, una inspección usualmente efectiva, hago el 50%. Si yo voy a realizar una poca inspección, ¿no? Realizo estos pasos o estos ensayos que les voy a realizar al fondo del tanque. O si yo voy a hacer una pobre inspección, solamente le tomo inspección UT o todo eso, ¿no? Entonces, pongámonos en el caso. Yo tengo mi tanque que está funcionando hace 10 años. Este tanque que está funcionando hace 10 años, yo solamente he hecho medición de UT al fondo, digamos 20 puntos, ¿ya? 20 puntos y he hecho inspección visual del 50%, ¿no? No he hecho nada más. Entonces, yo
como especialista API 580, puedo decir de que han hecho una pobre inspección, ¿ya? Entonces, esto me lo dice el API 580. Y el API 580 es un código 581, acá está. Es un código que tiene como 700 hojas, ¿ya? Donde te da las directrices, qué es lo que tú debes hacer en un tanque, ¿no? En un tanque, en un recipiente a presión, en una tubería, ¿ya? Entonces, el 580 te ayuda a poder saber qué ensayos vas a realizar, ¿no? Acá tenemos dispositivos de alivio de presión, ¿no? Tenemos lo que son las categorías para los dispositivos de presión. Entonces, el 581 son 652 hojas. Capaz nadie lo ha visto, ¿no? Nadie sabe cómo funciona el API 581, ¿no? Pero una introducción rápida es de que el 581 te da las pautas para lo que tú debes realizar para el equipo que vas a inspeccionar. Cristian, yo tengo un tanque. Ah, listo. Me voy a la sección tanques y busco, ¿no? ¿Qué ensayos yo debo realizar a lo que son tanques, ¿no? Al Shell, ¿no? Entonces, para que sea efectivamente alta, usualmente efectiva, ¿no? Si yo voy a inspeccionar un recipiente a presión, me voy a la sección recipientes a presión y me va a decir qué es lo que debo inspeccionar, ¿ya? En esto funciona el 581. El 581 ayuda a que estas acciones o estos actos nos ayuden a poder realizar un ensayo más exhaustivo, un ensayo más rápido o un análisis más certero de todo lo que nosotros queremos entender. ¿Ya? Ahora, a ver, vamos a entrar a la diapositiva. Un segundo. Listo. Entonces, el 581 sirve para ayudar, ¿no? Ahora, vamos a entrar a lo que es el API 580. El API 580, hemos dicho, nos ayuda a nosotros a poder realizar un ensayo, un procedimiento en el tiempo que nos permita a mí, como dueño del tanque, poder decir cuándo, cómo y dónde voy a inspeccionar. Y poder decir el ensayo de tintes penetrantes no aplica o el ensayo de partículas aplica, ¿no? Entonces, todos esos datos me ayudan a poder decir con el API 580. Una ayuda vendría a ser el API 579. ¿Y qué es el API 579? El API 579 es actitud para el servicio, o más llamado como Fitness for Service. ¿Y qué significa Fitness for Service? El 579. Aquí está. El 579 sirve netamente para realizar los cálculos, ¿no? Para realizar los cálculos de una deformación, de una corrosión localizada, de una corrosión general, ¿no? ¿Y qué cálculos son, Cristian? Por ejemplo, yo tengo una deformación, ¿ya? Nos vamos a adelantar. Por ejemplo, acá, yo tengo una deformación en mi tanque que ha sido provocada por un golpe, ¿ya? Por un golpe. ¿Estamos de acuerdo? Esta deformación que ha sido provocada por un golpe, el código API 653 no te dice
exactamente si pasa o no pasa. O sea, te da unos criterios de aceptación, ¿ya? Y el criterio de aceptación que te dice el API 653 es muy general, no entre en mucho detalle. ¿Y por qué no entre en mucho detalle? Porque ellos, al API 653, en pocas palabras, ellos no discriminan si es un tanque de 2 metros o un tanque de 50 metros. A ellos solamente hacen un análisis muy general, ¿no? Entonces, un inspector que va a inspeccionar se basa en el API 653, pero no entre en mucho detalle. ¿Y por qué no entre en mucho detalle? Porque los inspectores son cerrados. ¿A qué voy? Lo que dice el código o lo que dice la hoja, lo cumplo, pero a veces no usan el criterio, ¿ya? ¿Y qué es el criterio? Ir un poco más de lo que dice el código. Entonces, si por ejemplo, un inspector va a inspeccionar, está inspeccionando y me saca la hoja de que dice que está rechazado porque el código lo rechaza, ¿ya? Lo tiene la hoja donde dice, eso está rechazado, ¿no? Por ejemplo, tengo la hoja y está rechazado, acá lo dice el inspector. Yo que tengo más conocimiento, le digo, ya, ok, sí, tienes razón, está rechazado, pero yo le voy a hacer Fitness for Service, API 579. Y yo, al hacerle los cálculos necesarios para calcular, ingresando todos los datos necesarios, obtengo un resultado diciéndole, ¿sabes qué? Está aceptado. ¿Por qué? Porque yo estoy usando un criterio de modelos infinitos, ¿no? Entonces el inspector que vino me refutó a mí, me dijo, el código dice que tienes que rechazarlo, tienes que rechazarlo. Y yo que tengo un poco más de conocimiento, apliqué 579, ¿no? Y al aplicar 579, realizo unos cálculos, como por ejemplo acá, pueden ver estos cálculos, ¿ya? Estos cálculos que yo realizo me dicen de que mi deformación o mi golpe está aceptado, ¿no? Entonces, con esos cálculos del 579, le digo al otro inspector, acá tengo mi respaldo y este respaldo me sirve para que mi tanque siga funcionando. Entonces, eso es 579. 579 es un código que ayuda a hacer un análisis más profundo de un mecanismo de daño. ¿Estamos de acuerdo? 579 es un análisis más profundo de un mecanismo de daño. API 580 nos ayuda a poder realizar un procedimiento de inspección. Y API 581 nos indica qué ensayos yo debo realizar, ya sea a mi tanque, a mi columna, a mi recipiente, a mi tubería. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto globaliza API 580. En el API 510, para que tengan conocimiento, ¿no? El API 510 les decía que yo construyo un recipiente a presión en función al ASME 8. Una vez que yo realicé mi construcción, lo pongo en funcionamiento y al ponerlo en funcionamiento ya comienza a funcionar o inspeccionar mediante el código de API 510, ¿no? Que vendría a ser código de inspección para recipientes a presión, ¿no? Reparación, rating y alteración. En el capítulo 6 de este código 510 nos habla del RBI. ¿Y por qué nos habla del RBI? Vamos a traducir. Una evaluación RBI puede ser usada para establecer un intervalo de inspección apropiado para inspección interna, on-stream y inspecciones externas, ¿ya? La evaluación RBI puede también permitir establecer intervalos de inspección para que no excedan los límites especificados en 6.4 y 6.5.
¿Ya? ¿A qué voy o qué va esto, no? Por ejemplo, eh, vamos a abrir un esto. Yo tengo mi tanque que ha sido eh, fabricado en el año 2000, ¿ya? Después le hice la primera inspección en el 2010, la segunda inspección en el 2015, ¿no? Y la tercera inspección en el 2022, ¿ya? Esta es fabricación, ¿ya? Fabricación 2000, primera inspección 2010, 2015, 2022. Pero como ustedes pueden ver, del 2000 a 2010, ¿cuántos años han pasado? 10 años. Del 2010 al 2015, ¿cuántos años han pasado? 5. Del 2015 al 2022, ¿cuántos años? 7. Como ustedes pueden ver, acá no hay, ¿cómo se llama? Un esquema de inspección normal, ¿no? Primero lo hizo a 10, después 5, después hizo a 7 años, ¿no? Entonces, esto es cuando no tenemos RBI. Cuando tenemos RBI, ¿no? Cuando tenemos RBI, esto funciona de esta manera. 2005, 2010, no, 2015 y así. ¿Qué quiere decir? Que ya se está estandarizando. Quiere decir que cada 5 años se tiene que realizar una inspección, ¿no? Acá fulanito dijo, oye, hazle una inspección porque creo de que está fallando algo, ¿no? Porque creo de que hay algo que está ahí, porque creo que está perdiendo espesor, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un RBI, ya hay algo estandarizado, ya hay un documento donde te dice cuánto tiempo tienes que inspeccionarlo, por qué debes inspeccionarlo y dónde debes inspeccionarlo. ¿Ok? ¿Dónde nos damos cuenta con un RBI? Acá nos damos cuenta en el RBI. A ver. Este es un RBI de una empresa, ¿ya? Este RBI, como pueden ver, es de un intercambiador, ¿ya? Acá están los datos del equipo, ¿no? Ha sido fabricado con ASME sección 8, el material base, la presión de diseño, la presión de operación. Todos estos datos los saca mediante un programa, ¿ya? Y me da las fechas, ¿no? Por ejemplo, yo necesito realizar, por ejemplo, acá, inspección interna. Tengo que realizarlo cada 10 años. ¿Cuándo le toca a este? En el 2026. Tengo que realizar inspección por tintes penetrantes y partículas magnéticas, ¿no? Cada 10 años y me toca en el 2026. Asterisco 2. Me dice, realizar partículas húmedas magnéticas fluorescentes al 50% de las soldaduras. En caso de encontrar alguna indicación, realizar su seguimiento con ultrasonido angular, ¿no? Entonces, para cada equipo tiene que haber un RBI, ¿no? Inspección por MFL, ¿no? O Eddy Curry, ¿no? Cada 10 años en el 2026 y hasta disco 3, ¿no? Realizar MFL al 10% de los tubos, ¿no? Entonces, este RBI es un documento mandatorio para las empresas que usan equipos mediante API 510, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en la refinería de Repsol. Yo tengo mi intercambiador de calor, ¿ya? Y yo le digo a Osinermin, ¿sabes qué? Osinermin, yo estoy haciendo mi inspección en función al API 510. Ah, listo, bien, me dice. Ok. Y el supervisor de Osinermin me pregunta y me dice, Cristian, si estás inspeccionándolo con 510, enséñame su RBI.
Entonces yo tengo que sacar mi RBI y le enseño. Acá está mi RBI. Bien, listo, estaba acá. Pero pónganse de que yo soy Osinermi y le digo, enséñame el RBI. Y yo le digo, no, no tenemos el RBI. ¿Y cómo estás inspeccionando? Estoy inspeccionando en función al API 510, pero no estás cumpliendo con el código. Sí, es cierto, es que recién estamos implementando y todo eso, ¿no? Entonces ahí Osinermin va y te coloca una multa. Entonces, estos documentos de RBI son documentos legales ante ¿quién? Ante una organización, ya sea estatal, ¿no? O ante el mismo lineamientos de la empresa, ¿ok? Entonces, así funciona lo que es el RBI, ¿no? En función a los códigos. O sea, acá estamos hablando del API 510. El, el API 510 también habla de lo que es, como les decía, el RBI, ¿no? RBI puede ser usado para determinar los intervalos de inspección y los tipos y extensión de futuras inspecciones. Una evaluación RBI determina el riesgo que es combinado por la probabilidad y la consecuencia. Creo que ya todos saben lo que es la probabilidad, ¿no? Cristian, vas a subir ese andamio, ¿no? Sí. Y hay una probabilidad de que te puedas caer de ese andamio, exactamente, hay una probabilidad de que yo me resbale a subir o de que el andamio se corra, que no me sujete bien, hay una probabilidad. Ah, ok. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es uno, de que te puedes caer, ¿no? Dos, la consecuencia de que te caigas y te rompas una mano, ¿no? Entonces, así funciona. Probabilidad por consecuencia, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo para los tipos de RBI que uno debe usar en una planta, ¿no? Por ejemplo, en este equipo de acá trabaja 1000 PCIs, diámetro 3 metros, servicio gas, tiempo de servicio 3 años y código de inspección 510. Y acá tenemos un tanquecito de instrumentación, ¿no? De 100 PCI, diámetro 1 metro, 3 años, 510, ¿no? Entonces, por simple lógica, señores, y para que lo tengan acá claro, ¿no? Los ensayos que yo voy a realizar acá, ¿no? Que voy a hacer 100 ensayos, digamos, no los voy a aplicar acá lo mismo, ¿no? Uno, ¿por qué? Porque vean la diferencia, ¿no? 1000 PCIs contra 100 PCIs, ¿no? Entonces, si yo voy a aplicar, digamos, tintes, partículas, MFL, eddy current, tengo que hacerle SPOP, tengo que hacerle haz angular, todos los ensayos sabidos y por haber, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo alto, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cuál es ese riesgo alto? Los 1000 PCIs, ¿no? Entonces, todos esos mismos ensayos que yo les voy a hacer acá, no les voy a hacer lo mismo acá. Y por una misma simple razón, porque no son iguales. 1000 PCIs contra 100 PCIs no es lo mismo. Acá yo tengo un riesgo bajo, ¿no? Entonces acá yo puedo hacer puntos spot, un punto de medición de ultrasonido acá, otro acá, otro acá, otro acá, y listo, ¿no? Es una idea, ¿no? Y al hacer estos puntos de medición en diferentes zonas, ya cumplo, ¿no? Con un RBI no tan exigente como este RBI de acá. Acá es un RBI menos exigente, ¿no? Y al tener un RBI menos exigente, ¿qué significa? Menor costo. ¿Menor costo para quién? Para el dueño, ¿no? Acá me gasté $1000, no, $5000. Acá me voy a gastar $100, ¿no? Entonces vean la diferencia. Que cuándo, cómo y dónde se hace un RBI. Llegamos otra vez al código, a este código o esta imagen. Códigos, ¿no? Códigos de trabajo. 581 nos da los lineamientos o qué ensayos voy a hacer, realizar. 580 nos ayuda a realizar un RBI.
Fitness for Serving nos ayuda a un análisis más, con mucho más criterio para los mecanismos de daño. Esta diapositiva de acá ya la hemos visto, que es el API 581, que nos da los lineamientos o qué ensayos yo tengo que realizar, ¿no? Para poder cumplir con una inspección, ya sea alta o pobre. ¿Ok? El RBI, bueno, centrándonos más al API 580, el RBI o el API 580 funciona bajo dos variables: la probabilidad y la consecuencia. Probabilidad y consecuencia. Todo el código API 580 habla sobre la probabilidad y consecuencia. Probabilidad y consecuencia. ¿Ya? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder analizar. ¿Y cómo nosotros analizamos o cómo podemos analizar? ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo una corrosión generalizada en un tanque en el primer anillo, ¿ya? Una corrosión generalizada, ¿estamos de acuerdo? Una corrosión generalizada. Entonces, mi probabilidad de que pueda fallar este tanque o que pierda contención este tanque es alta, ¿no? ¿Y cuál sería la consecuencia? Que haya derrames, de que estos derrames que hayan sido me produzcan fuego, ¿no? Que estos derrames del tanque me produzca asfixia, ¿no? De que este derrame haga contaminación al medio ambiente, ¿no? Entonces ya voy viendo todas esas consecuencias, ¿no? Entonces tengo que analizar cada probabilidad y cada consecuencia y sacar un riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el gráfico de acá es un gráfico, ¿no?, de riesgo con un nivel de inspección de actividad o el nivel de inspección, ¿no? La curva superior, ya la curva superior es un programa de inspección, ¿ya? Es un programa de inspección. Y un programa de inspección, ¿qué quiere decir? Que yo voy a inspeccionar, digamos, cada 10 años, ¿no? Digamos, ¿no? En este caso, la curva de arriba no tiene RBI. No tiene RBI. O sea, voy a inspeccionar cada 10 años, cada 10 años, 10 años, 10 años, 10 años, ¿no? Y solamente voy a inspeccionar con ultrasonido o medición de espesores, nada más. ¿Ok? En cambio, la curva inferior, como pueden ver, es una curva que usa RBI. O sea, en esta estoy usando un RBI. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo uso un RBI, mi nivel de inspección es menor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya no es necesario para mí realizar, digamos, tintes penetrantes, ¿no? Que no es necesario realizar, digamos, partículas magnéticas, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, es un tanque de acero inoxidable, ¿no? No aplica partículas magnéticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, usando un RBI, ayudamos a optimizar un programa de inspección, ¿ya? Y los niveles de inspección van a bajar. Nunca, y por nunca del nunca, nosotros vamos a eliminar un riesgo residual, ¿ya? ¿Qué significa riesgo residual? El riesgo residual significa que siempre va a haber un peligro latente o va a haber un riesgo que no vamos a poder eliminar, que siempre va a existir. Siempre va a existir ese riesgo, ¿no? ¿Y cuál es ese riesgo?
capaz desconocimiento, peligros naturales, ¿no? Un terremoto, un tsunami, ¿no? Un operador sin mucha experiencia. Entonces, nunca nosotros vamos a poder eliminar ese riesgo residual. Y tener ese riesgo residual no lo vamos a eliminar nosotros realizando un RBI. No lo vamos a poder eliminar. Cristian, yo ya tengo mi RBI y eso quiere decir de que nunca va a fallar mi tanque. No, estás equivocado. De que va a fallar en algún momento. ¿Por qué? Porque siempre hay un riesgo residual. ¿Estamos de acuerdo? El gráfico que siempre nos lleva a poder decir cómo funcionan todos los códigos. El API 579, que está acá, API 579, es un código, como les decía, que nos ayuda a hacer un análisis más crítico, más científico, con mucho más datos, con muchas más variables, para poder analizar una discontinuidad. Por ejemplo, en el API 579, en el capítulo 4, que es pérdida de metal general, ¿no? Imagínense de que está la discontinuidad, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? El API 579 me hace un análisis mucho más certero de todos los medición de espesores o del espesor remanente que me queda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo ingreso estos datos a los programas, y me dan lecturas. Estas lecturas me ayudan a decir si pasa o no pasa. ¿Estamos de acuerdo? Como por ejemplo, ¿no? Esta discontinuidad de acá, que tiene estos valores de espesor remanente, ¿no? En un espesor, en un recipiente de 12 milímetros, espesor nominal 19, ¿no? Se hacen los cálculos y se ve de que no es aceptable, ¿no? ¿Y por qué no es aceptable, no? Simple, ¿no? Porque, mira, si se dan cuenta, acá yo tengo el espesor mínimo es 12, mi espesor nominal es 19 y mi espesor mínimo es 12, ¿no? Y yo tengo acá espesores 12, 12, 12, 10, 10, 10, 10, 12, 12. Entonces, al realizar los cálculos, el programa me da un valor diciéndome, ¿sabes qué? No puedes salvar el tanque realizando un análisis más crítico. Tienes que reparar sí o sí el tanque. Y listo, lo reparo. Por ejemplo, yo tengo una bolladura en un tanque, ¿no? Yo ingreso los datos. ¿Estamos de acuerdo? Yo ingreso los datos. Estos datos que yo ingreso, van a ser evaluados en el programa, ¿ya? Y el programa me va a dar una respuesta, ¿no? De que la bolladura, mediante API 579, es un daño nivel 1 y es aceptable, ¿no? Entonces, realizan todos los cálculos y me da, ¿no? Me da un análisis. ¿Estamos? API 580 funciona en función a la probabilidad por la consecuencia y el riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Y este riesgo me ayuda a mí poder tomar decisiones, ¿no? Si yo tengo un riesgo alto, quiere decir de que tengo que tomar una acción rápida. Si yo tengo un riesgo bajo, no necesito tomar acciones. El tanque puede seguir funcionando. ¿Estamos? La presentación del API 580 va dentro de estos valores. Probabilidad y consecuencia. Probabilidad y consecuencia. Menor riesgo, riesgo medio, alto riesgo. Si me cae el riesgo acá, tengo que realizar algo. Tengo que tomar una decisión.
si me cae un riesgo por acá, quiere decir de que tengo una ventana para poder realizar una reparación de acá una semana, un mes, mes y medio, 2 meses, ¿no? Y si me cae acá mi riesgo, quiere decir de que el tanque puede seguir funcionando sin ningún problema, ¿no? Estos datos que uno analiza en un RBI son ploteados, ¿no? Por ejemplo, el número 1 es, digamos, llevémoslo esto a un tema de andamios, ¿ya? Yo tengo un número 1, quiere decir, esta es mi línea ISO riesgo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Todo lo que está por encima, tengo que tomar una decisión y repararlo. Y todo lo que está por debajo, tengo que realizar algunas, controlar o hacer inspecciones semanales, mensuales, ¿no? Algo, tengo que hacer algo para poder controlar ese riesgo, ¿no? Entonces, pueden ver acá que yo tengo un riesgo que tengo que controlarlo inmediatamente. Acá tengo un riesgo que está cercano a la línea ISO riesgo y que me dice que muy probablemente pueda fallar, ¿no? Y tengo un riesgo 10 que es muy bajo. Estos son conceptos dentro del API 580. ¿Qué significa un mecanismo de daño? ¿Qué es un modo de daño? ¿Y qué es un modo de falla? Estos conceptos dentro del 580 es muy amplio, pero sí es importante saber cómo funciona, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una matriz de riesgo semi-cuantitativo, ¿no? Los altos, que es alto riesgo, medio riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, ¿no? Igual acá, una matriz de riesgo cuantitativo, ¿no? Semi-cuantitativo y cuantitativo. Ahorita podernos entrar a una conversación del API 580, por lo menos necesitamos unas 30 horas y revisar el código. El código es muy extenso, pero cuando comenzamos a estudiarlo es muy interesante. Y yo pienso que es más interesante que los códigos 510, 570, 653, porque acá usas criterio, ¿no? Y el criterio es lo que vale, ¿ya? Es bastante importante el criterio. Acá, como les decía, tengo un RBI. Este es de Rexol, si no me equivoco. Creo que sí. Y para que puedan tener en cuenta cómo funciona un RBI. Les voy a hacer una presentación rápida. Dame un segundo. Un segundo, por favor. Estos son mapas mentales, ¿ya? Este mapa mental es del API 580. Ya, vamos a abrir la API 580. El API 580, que es RBI, riesgo basado en inspección, es un código de 94 hojas. ¿Ya? Como pueden ver, ayuda bastante a que tengas criterio. Esto es lo más importante, ¿ya? El criterio. El API 580 es un código de criterio, ¿ya? Metan en la cabeza, de criterio. Entonces, yo voy con un mayor criterio a una supervisión y puedo refutar a cualquier otra persona. Por eso es importante. El API 580 es un código de criterio, ¿ya? Y estudiarlo es fantástico. Dentro del API 580 tenemos ¿cómo se llama? Los subíndices, ¿no? Introducción, alcance, términos, definiciones. Este es un cuadro resumen
del API 580, ¿no? O sea, todo esto de acá ha sido sacado del mismo código, ¿ya? Del mismo código, ¿ya? El mismo código tiene un índice, alcance, referencias, conceptos de evaluación de riesgo, introducción, planificación, datos de información, mecanismos de daños y modos de falla, evaluación de la probabilidad, evaluación de la consecuencia, determinación del riesgo, gestión del riesgo, actividades de mitigación del riesgo, ¿no? Entonces, este código, como les dije, es criterio. Te ayuda a tener un panorama mucho más amplio de lo que uno va a inspeccionar y cómo lo va a inspeccionar, ¿no? El tiempo capaz no nos da mucho. Voy a avanzar lentamente en algunos conceptos y puedan entender de qué habla el API 580. ¿Ok? El API 580 tiene como dos cosas, ¿ya? En el capítulo 0 o en introducción, tiene el propósito y los elementos requeridos en RBI. ¿Cuál es el propósito de poder realizar un RBI? ¿No? Te da lo mínimo y básico para realizar un programa RBI, como le decía, lo mínimo y básico para realizar un programa RBI. Te dice cómo debes desarrollarlo, cómo debes implementarlo y cómo tienes que realizar el mantenimiento. El API 580 te ayuda a desarrollar un programa, ¿no? Es un programa que significa un guía para el dueño, ¿no? Y desarrolla un plan de inspección, ¿ya? ¿Cuál es el enfoque del API 580? Seguridad y operación confiable, ¿ya? Seguridad y operación confiable, ¿no? ¿A través de qué? Un método cuantitativo y un método cualitativo. Entonces, y me detengo acá un minuto para explicar esto nada más. ¿Qué es cuantitativo y cualitativo? Cuantitativo es cuando yo tengo un valor, ¿no? Un valor. Tengo un riesgo 10. Uy, es muy peligroso. Tengo un riesgo 1. No, es leve, ¿no? Cuando yo puedo ponerle un valor al riesgo. Y cualitativo significa un riesgo en función a mi experiencia, ¿no? Yo tengo 20 años o 30 años de experiencia y veo de que ese tanque en esas condiciones tiene un riesgo 10, ¿no? Es mi percepción. Puede venir Manuel que tiene 40 años de experiencia y decir, no, mira, ese tanque no pasa nada, que siga funcionando. Viene otra persona y dice, no, ese tanque no pasa nada, está bien, 5 años, ¿no? Entonces, es algo relativo, ¿no? Eso se da cualitativamente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, API 580 funciona bajo estos dos, un método cuantitativo y un método cualitativo. El RBI genera como un entregable, ¿no? Direcciona los riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos, no? Los procesos de control, las inspecciones, actividades de mitigación, ¿no? El nivel de riesgo relativo, ¿no? ¿Y qué significa riesgo de riesgo relativo? Es algo subjetivo, ¿no? Es algo subjetivo que no podemos abarcar todo. ¿Cuál es el otro entregable del RBI? Un método de inspección, aplicación de plan de inspección, tiene intervalos y te da de la forma de implementación. ¿Y cuál es el otro entregable? Mitigación de riesgos, ¿no? Ahora, esto es en función al API 500, el propósito principal del API. ¿Cuáles son los elementos requeridos en un RBI, no?
Elementos requeridos, ¿ok? Elementos requeridos, ¿no? Un programa de intervalos más allá de la regla del medio, de la vida media. Esto ya entra en más profundo, ¿no? Entrar, ¿cómo se llama? La API 510, 653, ¿ya? ¿Qué elementos requeridos en un RBI, no? Por ejemplo, ¿no? Un sistema de gestión de documentos, necesito los datos del equipo, necesito entradas de probabilidad y consecuencias, ¿no? Y necesito los mecanismos de daño y modos de falla, ¿ya? Mecanismos de daño y modos de falla. O sea, necesito tener cuáles son esos mecanismos de daño, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un equipo que trabaja en un medio corrosivo, entonces yo ya sé de que el mecanismo de daño puede ser, como se llama, corrosión uniforme interior, ¿no? O puede ser stretch corrosion cracking, ¿no? Entonces, hay un montón de formas de cómo poder distribuirlo. Les decía, el API 580 va en función a la probabilidad y también a la consecuencia, ¿ya? Probabilidad, todos los mecanismos de daño creíbles, ¿no? Combinación de procesos, ¿no? No me quiero detener mucho en cada uno porque, como pueden ver, son 13 capítulos y no voy a terminar en el poco tiempo. Y quiero solamente centrarme en cosas muy puntuales. Evaluación de riesgo, ¿no? Riesgo es la probabilidad por consecuencia, ¿no? Bueno, usando beneficios y limitaciones, ¿no? Un RBI debe incluir los costos-beneficios, ¿no? Algo que es muy importante en un RBI es que la plata, ¿no? Plata. Todo va en función a plata. ¿Y por qué? Consecuencia. Si se murió un trabajador, ¿cuánto de plata yo tengo como empresa indemnizar la muerte de esa persona? 1.000.000 de soles. Entonces, plata, ¿no? Eh, la tubería que está llevando lodo, ya está llevando lodo, se reventó y contaminó el río aledaño ¿no? Y mató 50 vacas. ¿Cuánto de plata significa ese derrame? ¿No? Entonces, todo eso va en plata, ¿ya? Y RBI o API 580 se centraliza en plata también. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Entonces, eso es lo que es el capítulo 0 de la introducción de API 580. Alcance, ¿no? ¿Cuál es el alcance del API 580? El alcance del API 580 es un principio de gestión de riesgos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Que mate personas, que haya derrames, que si el tanque eh, comenzó a fallar por una picadura y todo el proceso se detuvo, entonces, ¿cuánto de plata está perdiendo en generar, ¿no? Eso, ¿no? Tenemos el alcance, flexibilidad y aplicación, ¿no? Está diseñado, ¿no? En un marco para clarificar lo mínimo e indispensable, ¿no? Es recomendado para atribuir evaluaciones de riesgos de calidad, ¿no? ¿Cuál es el alcance del API 580? Promueve la calidad, promueve la evaluación, promueve la gestión de riesgos, ¿ya? Y el API 580 proporciona, ¿qué? Una guía, ¿no? Una guía, ¿ya? ¿Qué más? Equipos no coberturados, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de realizar un RBI? ¿No? RBI requiere la involucración de varios segmentos de la organización. No, no quiere decir de que yo solamente trabajo en el área de mantenimiento y voy a realizar el RBI, no.
tiene que estar mi gerente del área, tiene que estar el gerente de seguridad, tiene que estar el gerente del área contable, tiene que estar el gerente, todos tienen que estar comprometidos con generar un RBI, para que este RBI que se genera sea lo más certero posible, ¿no? Términos y definiciones, un tema de como bastante amplio, como un diccionario a términos que podemos desconocer, ¿ya? Capítulo 4, evaluación, conceptos de evaluación de riesgos básicos, ¿ya? Y acá lo más importante, ¿no? Capítulo 4, conceptos, ojo, bastante ojo, conceptos, ¿ya? ¿Qué es el riesgo, no? El riesgo es la combinación de la probabilidad de que un evento ocurra durante un tiempo de periodo, ¿no? De interés y la consecuencia generalmente negativa asociada con el evento, ¿no? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad por la consecuencia. Evaluación de riesgos. Una evaluación de riesgo puede ser racional, lógica o estructurada. Hay dos claves, ¿no? Para un riesgo. Determinar qué tan significativo puede ser este riesgo, ¿no? Y determinar si el riesgo es aceptable. Gestión de riesgos y la reducción de riesgos, ¿no? Nosotros, mediante los conceptos de este capítulo, tenemos que gestionar los riesgos, ¿no? Pónganse, si yo sé de que tengo mi tanque que ya va a fallar, ¿no? Que está cerca de cumplir su ciclo de vida, yo ya tengo que pensar en realizar o tomar una decisión en repararlo, ¿no? El tanque, o sacarlo de funcionamiento. Entonces, eso, términos de reparar o pensar qué voy a hacer, es gestionar el riesgo, ¿no? O sea, si ya sé que hay un riesgo, tengo que gestionar ese riesgo. ¿Y cómo lo gestiono? ¿No? Tengo que contratar primero a una empresa que me diga qué es lo que tengo que reparar y cómo lo tengo que reparar, ¿no? Una vez que tengo eso, contrato a otra empresa que me realice la reparación en función a lo que voy a reparar, ¿no? Por ejemplo, contrato a SGS para que me diga qué es lo que tengo que reparar y después contrato a otra empresa, a otra metalmecánica que me repare el tanque, ¿no? Y eso es gestionar los riesgos, ¿no? Gestionar los riesgos es gestionar algo, un riesgo que es conocido. Gestionar los riesgos es reducir, ¿no? Gestionar riesgos y reducción de riesgos son sinónimos. Si yo gestiono, quiere decir de que estoy reduciendo el riesgo. Y a reducir mi riesgo significa de que en mi escala es inferior. Gestionar los riesgos. ¿Cómo gestiono? Con procesos de evaluación de riesgos, determinar si la reducción de riesgos es requerida, desarrollar un plan de mantenimiento de riesgos y un nivel aceptable. ¿Cómo se da esto en el tiempo, no? ¿Cómo se ha dado el RBI en el tiempo, no? Eh, Uno cuando inspecciona un tanque, digamos, ¿no? Lo inspecciona centrándose solamente en el API 653, así, va ciego, 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 653, ¿no? Entonces, eso no está bien, ¿no? Conforme los años fueron pasando, el- la misma institución, American Petroleum Institute, dijo, no, ¿por qué nos centramos y nos cerramos solamente ahí? Demos criterios, usemos la ingeniería. Entonces ellos usaron la ingeniería y comenzaron a decir, ¿sabes qué? Vamos a dar, ¿cómo se llama? Unas nuevas guías para que ese tanque se inspeccione de diferente forma, ¿no? No centrarnos y cerrarnos en un solo concepto, ¿ya? Por eso, ¿no? El API 580 es la evolución
de los códigos 570, 653, 570. Él es como el código evolucionado de estos códigos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a detectar y evaluar, ¿no? Un extremo, ¿no? Si nosotros vemos, yo soy dueño del tanque, ¿no? Y digo que ya está a punto, ¿cómo se llama?, de fallar. Yo soy el operador y digo, no lo repares hasta que esté roto o hasta que falle, ¿no? Ese es el concepto de las personas antiguas, capaz, ¿no? No lo repares hasta que esté roto, ¿no? Este código de acá es un extracto del mismo API 580. No lo repares hasta que esté roto. Por eso es la evolución. API 580 es la evolución de los códigos antiguos, ¿no? 510, 570 es la evolución 580. RBI representa la próxima generación de enfoques de inspección. Mira, y bastante ojo con lo que dice. Es la próxima generación. O sea, de acá no sé cuánto, 5 años, 10 años, no nos van a decir inspección en función al 653, ¿no? Sino inspección en función al API 580. ¿Por qué? Porque usas criterio. Y el criterio está en función al API 581 y el 579, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal del API 580? Seguridad. El objetivo principal es seguridad y una operación confiable. Que todo sea seguro y que todo sea confiable. Overview de un análisis de riesgo, ¿no? ¿Qué es un overview? Antes yo no entendía esta palabra overview. Un overview es algo de que si yo voy, ¿cómo se llama?, a una planta por primera vez, hago un overview. ¿Qué significa un overview? Una vista general o global de qué es lo que quiero lograr, qué es lo que voy a inspeccionar, o algo, no centrarme solamente en ese equipo, sino ir más allá de lo que conlleva ese equipo, ¿no? Ese equipo, si se paraliza, va a traer pérdidas a la empresa. Si ese equipo se paraliza, va a matar a una persona. O si ese equipo se falla, va a haber un derrame, contaminación ambiental, ¿no? Ese es un overview, ir más allá de lo que uno ve, ¿ok? Entonces, no voy a entrar en detalle, es amplio esto, ¿ya? Riesgo relativo, riesgo absoluto, ¿no? El riesgo relativo es algo subjetivo y riesgo absoluto es también algo que no podemos controlarlo. Son conceptos que API 580 te los da. Entonces, el capítulo 4 es conceptos, ¿ya? No estoy entrando en detalle, bastante ojo, no estoy entrando en detalle porque es amplio. Introducción a inspección de riesgos, ¿ya? Vamos a empezar primero con tipos de evaluación, rápido, no quiero quitar tiempo, porque tiempo no vamos a tener, solamente algo rápido. Voy cerrando estas ventanas para que tengan un enfoque más fijo, ¿ya? ¿Qué significa la introducción a la inspección de riesgos, no? Inspección. Como pueden ver, es bastante, ¿no? Es bastante la información. Y por eso hay que ir desglosándolo poco a poco. Los tipos de evaluación de RBI, ¿no? ¿Cuáles son? Cualitativo, ¿ya? Enfoque cualitativo, cuantitativo y semi-cuantitativo, ¿ok? Esos son los tipos de evaluación RBI. Enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo y enfoque semi-cuantitativo. ¿Ya? Cualitativo es en función a mi experiencia, ¿ya? En mi experiencia. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Este tanque le pongo un riesgo de 4, ¿ya?
Y un enfoque cuantitativo es ya dándole valor. ¿Y quién hace eso? Los programas. Hay unos programas especiales para RBI, para API 580, que tú ingresas datos y te da el resultado cuantitativamente. Y semi-cuantitativo quiere decir que es 50% cualitativo y 50% cuantitativo. ¿Ya? Este es el capítulo 5. Como pueden ver ustedes, señores, es amplio, bastante amplio. No voy a poder resumir todo. Entonces, esto, señores, es, ¿cómo se llama? Un concepto amplio, bastante amplio del API 580, ¿no? Capítulo 6, planificación. Capítulo 7, datos. Capítulo 8, mecanismos de daño y modos de falla. Me voy a centrar en el capítulo 8, ¿ya? Porque para mí quiero que se lleven este aprendizaje que para mí es importante, ¿ya? Mecanismos de daño, ¿no? Un mecanismo de daño, estrés, corrosion cracking, corrosión, CUI, fatiga, ese es un mecanismo de daño. Un modo de daño, ¿no? Un modo de falla, ¿ya? Un modo de falla es como se llama, es un mecanismo de daño creíble que es identificado, ¿no? Un ejemplo, adelgazamiento localizado, ¿no? Pero Cristian, ¿no es corrosión? No. Corrosión es el mecanismo de daño. El modo de falla es adelgazamiento localizado. Ah, ok. Ojo, mecanismo de daño es la corrosión y el modo de falla es un adelgazamiento localizado. ¿Ya? Por ejemplo, vamos acá. Un modo de falla resulta de un modo de daño, ¿no? Por ejemplo, adelgazamiento. Yo tengo un adelgazamiento. El modo de falla puede ser un pinhole o una pequeña fuga. ¿Estamos de acuerdo? Adelgazamiento generalizado. Puedo tener un pinhole, una pequeña fuga, una fuga grande o la ruptura. Entonces, son términos que uno tiene que manejar para poder expresar correctamente, ¿no? ¿Qué es un mecanismo de daño? ¿Qué es un modo de falla? ¿Y qué es un modo de daño? Entonces, API 580 es amplio, muy amplio. He tratado de resumirlo lo más posible y acá esto es algo muy grande que no en poco tiempo no lo voy a poder terminar. Entonces, señores, tengan ese concepto de cómo funciona el API 580. Bueno, no sé, Manuel, eso sería de mi parte, o si tendrían alguna duda, un comentario, Cristian, te ya me lo hacen. agradecemos. Sí, bastante interesante. Ha sido una presentación, como tú bien lo has dicho, a grosso modo, pero consideramos que los puntos que has tratado se han correlacionado muy bien y queda claro la importancia del API 580. Queda clarísimo. Tenemos la participación de Carlos Sánchez, está también presente Luis Meneses, Víctor Segovia. No sé si ellos tienen alguna inquietud, apreciación, comentario. Estamos llegando a la parte final de la transmisión de este webinar libre. Estamos preparando para más adelante otra presentación y probablemente para fines de agosto un curso, un entrenamiento de competencias bajo el API 580. Así que si Luis o Carlos o Víctor tienen alguna pregunta, interrogante, apreciación, acotación, eh, interesantísimo. Estamos atentos.
Tenemos un mensaje por chat de Carlos Sánchez. Bueno, Carlos manifiesta que todo muy bien. Hay una gratitud por la información. Sí, es correcto. La presentación del API 580 en esta noche, sabemos que es amplio, es un estándar o código muy relevante, trata aspectos muy sensibles, trata aspectos muy claros en la elaboración de un programa de inspección para determinar los riesgos. Estamos aquí en Bolivia en este momento, mi persona en Cochabamba, son las 22:37. Una vez más consideramos que la exposición ha sido fantástica. A todas las personas que están pendientes o estuvieron pendientes del desarrollo de este webinar, decirles que vamos a compartir probablemente ahora nomás, ¿no? Esta transmisión. Y también reafirmarles que en este mes de agosto vamos a tener varias presentaciones en relación a los estándares API. Luis Meneses nos manifiesta muy buena presentación. También tiene un gesto de gratitud para con Cristian y nuestra persona. Y definitivamente que la información que se ha facilitado ha sido y es bastante relevante para nuestras competencias. Este mes de agosto vamos a estar realizando otros webinars. Tenemos fechas el 12, el 19 y el 26. Y en los meses posteriores vamos a continuar presentando clínicas o webinars en vivo, información en la página oficial de LinkedIn, Minería y Petróleo, y de esa manera, bueno, aportar, ¿no es cierto?, información relevante para aquellas personas que ya sea ejercen dentro de su profesión niveles de responsabilidad en relación a estas tareas tan relevantes, como también personas que quieran de alguna forma conocer y probablemente perfilarse para ser futuros inspectores dentro del alcance del Instituto Americano del Petróleo. Agradecemos, Cristian, recibo un abrazo allá en Lima, Perú. Seguimos en contacto, enviamos saludos también a todos los que han participado en esta noche y vamos a estar transmitiendo este material, este video. Cristian, si tienes palabras finales, nosotros muy agradecidos y contentos. No, gracias más bien, Manuel, por la invitación. Y bueno, seguir estudiando, muchachos, a todos. Gracias. Gracias también. Saludos fraternos, abrazos, cuídense. Seguimos en contacto. Nada, compañeros, colegas, agradecemos. Abrazos. Buenas noches.